Bien, muchachos, reiniciamos. ¿Están ahí? Hola, doctor. Acá estamos. Ok, muy bien. Vamos a Recording in progress. hablar sobre el esófago en varios aspectos. Primero, la patología benigna, un poco de la revisión anatómica y la fisiología del esófago, ¿bien? Bueno, el esófago tiene pues la unión esófago-gástrica, que es no solamente anatómica respecto a los músculos, los pilares, el diafragma, la incisura angularis, que no es otra cosa que esta parte del- de la unión entre el esófago, es un ángulo que debe ser agudo. Normalmente, pues esto con los cambios de presión entre el estómago y el tórax, pues se cierra, ¿no? Pero hay algunos casos en los cuales no solamente hay debilidad anatómica, sino también fisiológica, y eso lleva a a las hernias, ¿no? A las herniaciones o al reflujo, básicamente. El reflujo gastroesofágico, pues, es en la parte inferior del esófago, ahí la parte estrecha, el esfínter esofágico inferior. Funcionan como válvula, como les decía, pues cuando esto eh, se pierde, entonces los jugos gástricos van a subir esófago, del estómago al esófago y van a causar, pues, daño, ¿no? Por eso se hace una serie de pruebas funcionales, ¿no? La principal es la esofagoscopía, donde se puede detectar pues ya cambios a nivel de una esofagitis crónica en el tercio inferior del esófago, que puede darse como una metaplasia intestinal o esófago de Barrett, ¿no? Así es la denominación. También se puede hacer manometría de gabinete, que básicamente es para medir las presiones que puedan estar dadas tanto a nivel del esófago como a nivel del estómago y la unión esófago-gástrica, ¿no? La pHmetría, que son los cambios en la medición del pH gástrico durante el día, y también ver si es que hay cambios que puedan llevar a hiperacidez, ¿no? Es una serie radiográfica y ahí se ve pues cómo va progresando el alimento a nivel de la unión esófago-gástrica, ¿no? Que es lo normal, y en la parte inferior ya se ve un reflujo, ¿no? Condicionado probablemente con una hernia. La manometría básicamente, como les decía, mide las presiones. Estas son las presiones que deben tener a nivel de la unión esófago-gástrica superior, ahí dice 19 en el lado izquierdo, y a nivel de la unión esófago-gástrica inferior, que debe ser de 41, miren qué tan alto, ¿no? Entonces, normalmente la presión gástrica es 46,2. En este caso puede vencerlo, pero es básicamente por cambios fisiológicos, ¿no? Del diafragma, que funciona como válvula, que no se da. En algunos casos, si es que esto se pierde, ven en la parte inferior cómo hay un cambio en la coloración, ¿no? Entonces ahí se está viendo que hay un mecanismo de reflujo, ¿no? Cómo se pierde esa, este, esa función valvular. El pH, como les decía, no es otra cosa que el monitoreo del pH esofágico y gástrico por 5 centímetros por encima y 5 por debajo de la unión esófago-gástrica, y se va viendo qué cambios hay fisiológicos, ¿no? Y también patológicos de la concentración de hidrógeno del pH a nivel de estos dos órganos, ¿no? Vigilando el pH, nosotros podemos saber pues, si es que existe un pH negativo con síntomas. Entonces ahí lo que tenemos que darles son dosis de inhibidores de bomba de protones, ¿no? Si hay síntomas respiratorios, pues de repente lo que hay es una enfermedad a nivel del esfínter, ¿no? Gastroesofágico. Y cuando hay cambios del pH que son mayores, ¿no? De repente hay una motilidad anómala, ¿no? Y una baja probabilidad de alivio sintomático con la intervención quirúrgica. O sea,
Eso nos va a ayudar a dirigir más o menos y en qué momento, a quién operar y a quién no, ¿no? En los dos extremos, en el brazo izquierdo y en el brazo derecho, no hay que operar, pero en el brazo del centro sí, probablemente sí hay que hacer una cirugía, ¿no? Aquí tenemos pues el reflujo gastroesofágico, como les mencionaba, debe funcionar como válvula y cuando se pierde hay incremento de la cantidad de los jugos gástricos a ese nivel. Los síntomas, hay una hipersalivación, hay una especie de rumiación, ¿no? Rechazo al alimento, puede haber broncoespasmo, muchas veces los broncoespasmos de los jóvenes, ¿no? Es básicamente producto de un reflujo, ¿no? En los jóvenes y en los adultos, ¿no? No es el broncoespasmo producto del asma bronquial. Otros síntomas, dolores abdominales, la rumiación, como les decía, el mal aliento, alteraciones de conducta. Y bueno, lo que es característico es el dolor pues, retroesternal, ¿no? Y la pirosis. En la esofagitis, pues intervienen varios factores, la incompetencia del esfínter, hay regurgitaciones frecuentes, hay desórdenes en la motilidad gástrica que también pueden condicionar, la cantidad de ácido es mayor, ¿no? Y hay una deficiente neutralización por la saliva. Son varios factores, como les decía, anatómicos y también fisiológicos que llevan a estas manifestaciones, ¿no? De esofagitis. Factores que propensan el reflujo, el volumen gástrico que puede ser mayor, ¿no? Los estómagos retenedores, contenido gástrico cerca de la unión gastroesofágica y una presión gástrica aumentada, ¿no? Generalmente las personas que comen comida muy abundante o copiosa, ¿no? Entonces pueden tener pues ambos, ¿no? Incremento de la presión gástrica y también el estómago lleno, obviamente, contenido gástrico cerca de la unión, ¿no? ¿Qué hacemos? Generalmente primero una esfagoscopía, un estudio endoscópico, luego estudio de motilidad y sobre todo el pH, ¿no? Que nos va a ayudar, como ustedes vieron, a poder dirigir nuestra terapia, ¿no? La ingesta con bario también se hace no con mucha frecuencia y también puede hacerse biopsia de mucosa, sobre todo si en la endoscopía encontramos pues ya alteraciones, ¿no? A nivel de la unión esófago-gástrica, ¿no? Como aquí, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, que ya hay este, alteraciones a este nivel, ¿no? Ven que hay una herniación, ¿no? Esta parte es el estómago, esta es la unión esofagogástrica que está esofágica, y a este nivel ya se ven algunos cambios, ¿no? De ulceraciones, coriaciones. O sea, aquí sí es esencial tomarle una biopsia porque puede ser pues un esófago de Barrett, ¿no? Que es una lesión, si bien es metaplásica, puede llevar a ser displásica y transformarse en cáncer de esófago. La endoscopía va a detectar este reflujo, también las imágenes, la radiología y el tratamiento pues es dietético, hay que hacer una alimentación fraccionada, el estómago no debe estar lleno, el cambio postural de la cabeza, ¿no? Dormir con una almohada más, ¿no? Generalmente a 30 grados o más de ellos y medicamentos que los inhibidores de bomba de protones son los que más se utilizan, pero también podemos utilizar prokinéticos, ¿no? Cuando no hay respuesta a esto, sí hay que pensar en algún tipo de tratamiento quirúrgico. Se aplica básicamente en pacientes que pues tienen muchos síntomas, ¿no? Como apnea, reflujo, ¿no? Muy, muy frecuente y que no han presentado ninguna mejoría con el tratamiento médico, ¿no? Y aquí la técnica laparoscópica, así como en la unión esófago-gástrica, en la unión rectosigmoidea, pues es muy importante y ayuda muchísimo a el tratamiento, ¿no? Es mucho más fácil el abordaje a este nivel, ¿no? Lo que se hace en el tratamiento de elección es esto, una fundoplicatura de Nissen, que básicamente es, como les mencionaba, hacer 3 pasos, ¿no? Aquí se los voy a mostrar, ¿no? Uno de ellos es el cierre de los pilares, ¿no? El pilar izquierdo y derecho del paciente, no son otra cosa que masas musculares. Entonces, lo que se hace es se plica, se unen ambas, ¿no? Dejando pues una estrechez. Generalmente se utiliza un calibrador, una sonda gruesa
que calibra la dimensión, ¿no?, del esófago a ese nivel. Entonces es el primer paso, cerrar esto, ¿no? Obviamente hay que hacer la disección de la unión esófago-gástrica. Ustedes están viendo que está siendo traccionada con una cinta umbilical, ¿no? Y de esa manera pues les da el espacio para poder hacer el cierre y la rafia laparoscópica. Y en segundo lugar, lo que hay que hacer es introducir por aquí una pinza y traccionar el fondo gástrico, ¿no? Al traccionar el fondo gástrico de esta manera, ¿no? Se ve en esta imagen, pues llevarlo hacia el lado derecho del paciente, perdón, izquierdo del paciente hacia el lado derecho, por la parte posterior se forma una especie de chalina, ¿no? Y esta de aquí se une, pues, este fondo gástrico que quedó con el que logramos progresar y pasarlo por la parte posterior. Y se ponen 3 puntos, ¿no? Esta es la fundoplicatura de Nissen. Hay una modificación que es el floppy Nissen, que antes de hacer esto se hace una disección a este nivel de los vasos cortos del, del vaso, ¿no? Esplénicos, que unen el estómago con el vaso. Se hace una sección y por eso se llama floppy, ¿no? Que es flotante o más fácil de hacer esto, ¿no? Y esta es la fundoplicatura de Nissen, ¿no? La que más se utiliza para el tratamiento de los problemas de la unión esófago-gástrica. Otro tratamiento también que si es que es leve, ¿no? Puede ser médico, como les decía, reducción de peso, elevar la cabeza, disminuir la presión del abdomen, ¿no? Una dieta fraccionada, no relajantes musculares y utilizar antiácidos, sí, ¿no? Sintomáticos, básicamente. Cuando ya es moderado, el tratamiento es farmacológico, básicamente IVP, y también sucralfato, ¿no? Y si es severo, ¿no?, sobre todo que no ha habido respuesta de tratamiento por más de un año, entonces viene la cirugía. Las varices esofágicas, ¿no? Vimos algo ya en la parte de hemorragia digestiva, pero pues son una complicación muy frecuente y grave en pacientes que tienen cirrosis hepática e hipertensión portal. Lo difícil es el manejo, ¿no? Si excede el tratamiento médico con octreotide o otro tipo de medicamentos, pues pasa al tratamiento endoscópico y si no se puede, pues lamentablemente va a la cirugía con un pronóstico muy malo, ¿no? Eso hay que decirlo. Por eso es necesario la instalación precoz del tratamiento, ¿no? Y prevenir los episodios, básicamente eso, ¿no? Tratar la enfermedad de fondo, es decir, tratar la cirrosis y sobre todo la hipertensión portal, ¿no? El tratamiento de elección es el endoscópico. Básicamente se hace una endoscopía instrumentada y se ponen una especie de bandas, ¿no? O ligas, ¿no? Que en la base de las varices que va a disminuir, pues, y va a cohibir el sangrado, ¿no? Eh, en algunos casos puede hacerse también tratamiento con argonplasma, ¿no? Pero básicamente todos los tratamientos deben ser endoscópicos. La hemorragia, pues, ya si es que se da, definitivamente es un gran problema, es una emergencia y lo que hay que hacer básicamente, hacer lo siguiente, ¿no? Eh, corregir la volemia, la pérdida sanguínea, ¿no? Y lograr la hemostasia, pues, de la varicis sangrante, ¿no? Eso es los objetivos primarios, ¿no? Obviamente el control de la volemia básicamente va compensando esto y evitando trastornos de coagulación, ¿no? Porque si al sobresangrado se nos da trastorno de coagulación, ya tenemos un problema pues muy severo, ¿no? Entonces el tratamiento es activo, se puede dar volumen en cuanto a eh, cristaloides, pero básicamente luego sangre, la endoscopía para tratar la hemorragia, ¿no? Se puede utilizar tratamiento vasoactivo, también utilizar coaguladores, ¿no? Como argonplasma, clips y las ligas, como les mencionaba. Y si la hemorragia pues es severa, pues ya pasamos a otro tipo de tratamiento, ¿no? Tratamiento leve, ¿no? Que hay que repetir tratamiento endoscópico. Y si hay fracaso, lo que se puede hacer es los TIPS, que es un abordaje transyugular
lo que se hace es se ingresa por la vena yugular interna, ¿no? A través de un cateterismo a nivel del cuello y luego se avanza hasta las venas suprahepáticas, ¿no? A ese nivel es un procedimiento radiológico, no lo hacen los cirujanos. A ese nivel se conecta, ¿no? Las venas suprahepáticas con la vena porta. Entonces se hace un drenaje, ¿no? Directo, se hace una especie de shunt, ¿no? Una conexión directa se establece un puente entre la porta y las suprahepáticas, de tal manera que esto va a disminuir la presión porque va a drenar directamente la porta hacia la vena cava superior, ¿no? Pero este tratamiento, pues ustedes entenderán que al bypasear toda la función hepática, obviamente disminuye la presión, pero los procesos de detoxificación, ¿no? O las funciones hepáticas ya están abolidas, ¿no? Entonces, básicamente es para un tratamiento transitorio y de emergencia, ¿no? Los tips. Otra patología esofágica que se presenta con relativa frecuencia es el síndrome Mallory-Weiss, ¿no? Que ha sido descrito por Mallory y Stomach-Weiss, ¿no? En pacientes alcohólicos, que básicamente, pues, vomitadores, ¿no? Que logran por los vómitos intensos un desgarro de la mucosa y hemorragia a ese nivel, ¿no? Hay laceraciones, ¿no? Generalmente al vomitar o toser, sobre todo el vomitar, y puede acompañarse de sangrado. Generalmente se presenta en pacientes varones, pero también en mujeres, ¿no? Y justifica 5% de la hemorragia gastrointestinal. Desgarros a ese nivel y pueden también darse en otro tipo de pacientes como en convulsiones epilépticas, por ejemplo, ¿no? O ingesta pues, de salicilatos, ¿no? O antiinflamatorios en gran cantidad. El diagnóstico se hace pues una endoscopía y se encuentra pues los desgarros ahí, las ulceraciones y fisuras a ese nivel del esófago, justo por encima de la unión esófago-gástrica, o también se puede hacer pues ahí mismo el tratamiento con inyección de contrastado, ¿no? El tratamiento, pues básicamente es lograr el cierre de estas laceraciones, ¿no? Y tener un tratamiento preventivo, ¿no? Para que el paciente no vomite, obviamente, y también evitar las dependencias, ¿no? Ahí ven la imagen, ¿no? Unas laceraciones, ¿no? A ese nivel, pues hay una circulación a nivel de las circulación esófago-gástrica, ¿no? Y esto, pues al desgarrarse va a causar el sangrado. Esa es la imagen endoscópica, ven esas laceraciones ahí y el tratamiento que se debe dar, ¿no? Hay un prolapso de mucosa, la mucosa bastante congestiva y eritematosa, con edema, y lo que se hace es pues coagular ese nivel, ¿no? Y otros casos dramáticos de patología benigna son la esofagitis cáustica. La esofagitis cáustica pues no es otra cosa que el uso de sustancias alcalinas o ácidas que finalmente caustican o dañan, ¿no? La mucosa no solamente esofágica, sino también gástrica, ¿no? Es una situación dramática, epidemiológicamente se presenta más en mujeres, también de manera accidental, ¿no? Y pues, se puede dar por intento de suicidio, ¿no? Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando usan utensilios de limpieza, ¿no? Sustancias para limpieza. Ahora que hay muchas sustancias que pueden ser, tienen lejía, ¿no? El hipoclorito de sodio, ¿no? Y en altas concentraciones y vienen ahora presentaciones de muchos colores, ¿no? De los limpiavidrios, sacagrasas y todo eso, pues vienen en envases y de muchos colores diferentes, ¿no? Antes venían, pues, o era cristalino o blanco, ¿no? Y esto, pues, puede confundir, por eso nunca hay que llenar en envases de botellas, descartables de bebidas gaseosas o de otro tipo, porque pueden confundirse, ¿no?
Yo me acuerdo mucho que cuando estaba en la residencia, eh, en una botella de Inca Kola, ¿no? Pusieron ácido muriático, ¿no? Y había un pintor, ¿no? Estaba haciendo las reparaciones, ¿no? Y estaba pintando la casa y estaba probablemente de sed. Como vio eso y no, obviamente quería tomarlo, pero no era suyo, ¿no? Entonces, se acercó rápidamente y abrió la botella, ¿no? Para que no lo vean, no lo descubran y se tomó pues la bebida, ¿no? Entonces, eso es una esofagitis por ácido y accidental, ¿no? Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo también cuando hay niños en casa, ¿no? Porque puede darse ese problema. Generalmente el adulto, pues, que no tiene mayor problema, pues va a oler, ¿no? O va a sentir rápidamente esa, esa molestia, ¿no? Entonces no va a beber, ¿no? Pero los niños y los otros o adultos de manera accidental o con trastornos de algún tipo, ¿no? Neurológicos, psiquiátricos, sí pueden hacerlo. Hay que tener muchísimo cuidado porque las consecuencias son en la gran mayoría de veces fatales, ¿no? Tempranas o tardías. Bueno, la esofagitis, pues las drogas ácidas producen mayor daño, ¿no? Porque sobre todo en el esófago, las alcalinas en cambio no tanto, pero sí, si va progresando esto, el daño pues es severo a nivel del estómago, ¿no? Hay una quemazón bucal, dolor faríngeo intenso, náuseas, vómitos, hematemesis, puede haber insuficiencia respiratoria, disfagia y odinofagia, ¿no? El tratamiento es un lavado gástrico, pero hay que tener mucho cuidado de este lavado, ¿no? Si es que el paciente se puede poner precozmente una sonda, está bien, pero si no, no hay que hacerla, ¿no? Y básicamente la sonda es para evitar que la sustancia nuevamente salga del estómago hacia el esófago y cause más daño, no para hacer los lavados gástricos que antes se hacían con mucha frecuencia. El lavado gástrico ya no es un tratamiento eh, el primer tratamiento que se debe dar, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que al hacer el lavado gástrico, al introducir solución salina, uno puede optimizar la absorción de la sustancia, ¿no? No solamente diluirla y neutralizarla, sino causar obstrucción de la sustancia. Perdón, mejorar la absorción de la sustancia, ¿no? Y por lo tanto, causar más daño. También pueden darse reacciones químicas a ese nivel. Obviamente eso va a ser contraproducente. Inicialmente puede hacerse lavado gástrico, ¿no? Y después ya ¿no? No hay que tampoco hacer mucho lavado gástrico porque también lo que otro que va a hacer es va a llenar el estómago, va a ser vaciamiento gástrico y la sustancia que estaba cáustica, que estaba limitada al esófago y estómago, va a pasar hacia los intestinos, ¿no? Entonces hay que hacerlo pero con mucha precaución, ¿no? De hecho, si es que el paciente viene, está vomitando, ¿no? Y no hay condiciones para poner una sonda nasogástrica, no hay que ponerla, ¿no? Esto ya ha ido cambiando un poco. Bueno, la dieta, hay que hacer unas dietas, pues, no hay que darle de comer, ¿no? Hasta que tengamos, pues, evidencia de que la mucosa gástrica y esofágica no tienen daño. No puede utilizarse ya posteriormente, ¿no? Eh, bujías dilatadoras, ¿no? Para el tratamiento, si es que hay estenosis a ese nivel, ¿no? También pentazocina de merol por los dolores, o hay que usar opioides, ¿no? No hay que utilizar ningún tipo de antiinflamatorio no esteroideo, obviamente, ¿no? Y el quirúrgico, pues llega a la esofagectomía, gastrectomía parcial, lavado, ¿no? De emergencia, y luego se puede hacer, pues, una elevación gástrica si es que no hay daño a ese nivel o una transposición colónica, ¿no? La cirugía en esos tipos reconstructiva es una cirugía muy difícil de realizar y los resultados no son buenos. Bien, eso es en benigna. Ahora, Doctor, una pregunta. Entonces, el lavado gástrico ujú, no siempre, ya no es el primer tratamiento y no siempre es recomendable, ¿verdad? así es, así es.
Antes se decía, ¿no? Paciente que venía con un accidente cáustico, poner la sonda, hacer el lavado y dependiendo de lo que fuese, darle tratamiento endovenoso, ¿no? Con medicación. Eso funciona para todo el tipo de intoxicaciones por ingesta, por ejemplo, de benzodiazepinas, de intento de suicidio con antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? O incluso los niños que a veces piensan que son vitaminas y se toman 20 pastillas, 15 20 pastillas. Entonces ahí sí hay que hacer el lavado gástrico. Pero si es un accidente por esofagitis cáustica, es decir, por ácido o álcali, entonces hay que ver dos cosas primero. Si es que es necesario colocar la sonda, porque el paciente si está vomitando y vomitando, obviamente sí hay que ponerle la sonda, porque esto va a evitar que la sustancia vuelva a transcurrir por todo el esófago y la faringe, ¿no? Pero si el paciente no está vomitando, entonces mejor no ponerle la sonda, ¿no? Dejarlo tranquilo. Y lo otro, si es que uno logra poner la sonda, pues se puede hacer primero un aspirado gástrico, ¿no? Y con eso vamos a sacar la sustancia que está causticando la mucosa. Luego de eso, si es que nosotros vemos que el aspirado no es productivo, entonces se puede hacer un lavado gástrico, pero con pocas cantidades, ¿no? De líquido y se recupera inmediatamente. Nada más. Ya no es que le ponías la sonda y empezabas a lavarlo con grandes cantidades, ¿no? Ya no hay que hacer eso, porque si no vamos a producir más daño que beneficio, ¿ya? Ya, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, después de qué tiempo es factible o hasta qué tiempo se puede hacer este lavado gástrico o aspirado? Solamente entre 12 a 18 horas, no más, ¿no? Y Ok, después ya no hay que hacer más nada, ¿no? El daño ya está dado, ¿no? Ya está hecho. Entonces, no vas a poder sacar la sustancia tampoco, ¿no? Y si tú le sigues haciendo el lavado, ¿no? Vas a llenar el estómago y esa sustancia vas a hacer que progrese rápidamente al esófago, perdón, al duodeno y al intestino delgado, ¿no? Y ahí nuevamente puede causticar, sobre todo si es ácido. Entonces no se recomienda. ok, ¿Listo? doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Vamos a hablar de cáncer de esófago. Y de ahí nos detenemos un ratito ya para pasar a la parte de cáncer gástrico. Hoy día vamos a avanzar un poco más porque mañana, bueno, vamos a hacer una clase muy pequeña de lo que es cirugía bariátrica y yo quiero que interactuemos un poco con la visita médica. Voy a estar pasando visita a mis pacientes, ¿no? En la unidad y también otros pacientes y pues vamos a transmitirlo por el chat, no, perdón, por el Zoom, ¿no? Vamos a hacer la prueba, mañana voy a hacer la prueba y si todo sale bien, el viernes estamos haciendo eso para que ustedes tengan una mayor aproximación a los casos, ¿no? Son muchos los casos que vamos a ver y bueno, lo van apuntando si quieren y después de eso conversamos para ver si hay un caso que les ha interesado y alguna pregunta que puedan tener, ¿ya? Para poder aprovechar un poco esto. En octubre yo estoy de vacaciones en el hospital, ¿no? Entonces vamos a estar muy bien y tranquilos nosotros, interactuando y haciendo todos los seminarios y entre comillas las prácticas aquí virtuales, pero yo creo que eso no les va a ayudar mucho en la parte el contacto con el paciente, ¿no? Y en octubre ya me pongo de acuerdo con ustedes para poder hacer los talleres de simulación en cirugía. ¿Listo? O sea que de esa manera avanzamos un poco más en el conocimiento de esto, porque el conocimiento así frío, pues van a ustedes aprobar o desaprobar, van a estar muy bien, pero después vamos a tener consecuencias cuando vean a los pacientes, ¿no? No van a saber qué hacer con ellos. Bien, vamos a hablar un poquito de cáncer de esófago. Constituye 2 a 5% de las neoplasias malignas en general, es bajo, ¿no? Es más frecuente en pacientes mayores de 50 años
hay una predisposición, ¿no? En pacientes que tienen trastornos ya previos, como la calasia que describimos, los divertículos de Senker, por deslizamiento también, el síndrome de Plummer-Vinson, ¿no? Antecedentes de esofagitis. La esofagitis está relacionada con el cáncer gástrico, que haya operado, tenga cirugía gástrica, y la presencia y diagnóstico de endoscopía de esófago de Barrett, ¿no? Factores que pueden estar relacionados: el etilismo, el tabaquismo, bebidas con temperatura extrema, ¿no? Se ha dicho, por ejemplo, que el café no causa daño per se, así como el ají tampoco, ¿no? Sino es la concentración y, en el caso del café, la temperatura, el café caliente, ¿no? Entonces, hay unas personas que toman, sí, pero el café como tal, ¿no? Excepto por la droga, la cafeína, ¿no? Que es un estimulante eh, neurológico, pero no tiene pues una relación directa con la presencia de neoplasias, por ejemplo, ¿no? Y el reflujo gastroesofágico y la calasia, como les mencionaba. El síntoma principal del cáncer de esófago es la disfagia progresiva. Primero hay una disfagia a líquidos, luego a sólidos, ¿no? Y cada vez es mayor, ¿no? También hay pérdida de peso y anemia, ¿no? Factores predisponentes: una dieta rica en especies, ¿no? Ajíes, condimentos, comidas calientes, y lo tercero, que me parece lo más importante, ingesta de alcohol y tabaquismo, ¿no? Localización: generalmente en cualquier parte del esófago, pero es más común en el tercio medio e inferior, ¿no? El tercio medio e inferior, ahí es donde más se presenta. El inferior obviamente va a estar relacionado con el reflujo gastroesofágico. No se ve bien, pero bueno, el tratamiento, el diagnóstico es en base a una historia clínica, una endoscopía y un esofagograma. Ya no se hace mucho esofagograma, pero la endoscopía realmente digestiva alta, ¿no? Ha sustituido mucho estos procedimientos radiológicos, ¿no? Aquí tenemos un cáncer esofágico, de esófago temprano. Se puede decir que es un Barrett que ya tiene algunas alteraciones en el lado izquierdo. Se ve lo que es el esófago de Barrett, ¿no? Con edema de la mucosa y algunas alteraciones en la morfología. No se ve la mucosa adecuadamente. En el lado derecho ya esto está más avanzado, ¿no? Se ve como hay una mucosa tapizada, pálida, ¿no? Con edema y una secreción media gelatinosa, ¿no? Blanquecina, aploma. Aquí ya está mucho más avanzado. En en la serie radiológica, ¿no? Esofagograma, se ve pues como el cáncer de esófago hace como una muesca, ¿no? Como un corazón de manzana, ¿no? Cuando, bueno, después de haberla comido, obviamente, y queda así, pues, ¿no? La imagen, ¿no? Que denota pues una obstrucción concéntrica y cambios severos a nivel de la unión, del esófago, ¿no? Del lumen esofágico. Se hacen los estudios ahora, la tomografía de tórax también es muy importante, no solamente para poder diagnosticar la masa, ¿no? Las dimensiones, sino sobre todo la invasión y la metástasis a ganglios, ¿no? El laboratorio complementario, obviamente, la broncoscopía, si es que hay invasión, sobre todo el bronco izquierdo, porque ahí es donde está más cercano el esófago y hay cierta disminución de la progresión de los alimentos a ese nivel, ¿no? Entonces, por eso es que puede presentarse alteraciones ahí, ¿no? Rápidamente pueden invadir también la parte respiratoria, ¿no? Y la ultrasonografía de abdomen, así como la tomografía de abdomen, nos sirve también para ver si es que hay metástasis, sobre todo en hígado o la presencia de ganglios, ¿no? Retroperitoneales o retroiliales, perdón, retromediastinales, ¿no? Ahí vemos el cáncer de esófago, ¿no? Aquí en el lado izquierdo se ve la imagen radiológica y en el lado derecho del atlas de Netter, ¿no? En la anatomía y se ve, pues miren cómo el tumor de esófago, ¿no? Es un tumor exofítico, ¿no? Con mucha eh, crecimiento mamelonado, ¿no? Hay dilatación del esófago en la parte proximal, pero noten la cercanía que tiene con el bronquio izquierdo, ¿no?
Por eso es que siempre se tiene que hacer una broncoscopía para ver si es que ha habido también invasión a ese nivel, ¿no? La clasificación que se utiliza es la TNM, ¿no? No hay mayores modificaciones, ¿no? Según el tumor y la invasión que va a tener transmural, se va a calificar el tamaño del tumor de T1 a T4, ¿ven? Ya se vuelve transmural cuando hay también invasión por continuidad de otros órganos, sobre todo los órganos vasculares o respiratorios, como el bronquio. Esa es la clasificación en cuanto a T. T1 invade mucosa, T2 capas musculares, T3 esófago y adventicia y T4 estructuras vecinas, ¿no? En nódulos, ¿no? N0 no hay, N1, 2, 3, de acuerdo a las adenopatías regionales a nivel de esófago y esófago gástrico, ¿no? También pueden tener compromiso con los ganglios gástricos de la cadena 1 y 2, ¿no? Como ya lo vamos a ver. Puede haber M1A, metástasis de ganglios distantes en el cuello y celíacos, y también 1B, hay metástasis a distancia, ¿no? Aquí los estadios se van a dar por el TNM también, y obviamente cuanto más escala, ¿no? Y 1, 2, 3, el estadio es mayor y el pronóstico es peor, ¿no? Los cáncer de esófago, como ustedes ven, da muy poco metástasis en los estadios tempranos. Bueno, tempranos es decir, ¿no? Hasta el estadio 3, pero después 4A y 4B y hay la metástasis y generalmente ahí se vuelven inoperables, ¿ya? Clasificación de acuerdo al tipo celular, esto viene en el examen, no se equivoquen, ¿no? Pueden ver epiteliales, ¿no? Cáncer espinocelular clásico, y no epiteliales. Dentro de eso tenemos el leiomiosarcoma y el rhabdomyosarcoma y el linfoma. Los epiteliales son los más frecuentes. Dentro de esos tenemos el adenocarcinoma, el cáncer espinoclásico, ¿no? Celular, espinocelular. El espinocelular es el más frecuente, ¿ya? Se localiza en el tercio medio, con mayor frecuencia. Son carcinomas bien o moderadamente diferenciados. El adenocarcinoma, en cambio, se va a ubicar en el tercio inferior del esófago y está relacionado con la mucosa gástrica y esofágica, ¿no? Está relacionado con el esófago de Barrett y se presenta pues solamente en el 10% de los cánceres, ¿no? No se olviden, ¿no? Siempre se equivocan en esta pregunta. El carcinoma adenoescamoso, que es el más frecuente, perdón, que no es tan frecuente como el epidermoide clásico, ¿no? Se considera muy similar al mismo. Lo que hay es cambios a nivel de los elementos escamosos glandulares, ¿no? Por eso se llama adenoescamoso, porque adeno es cuando, adenocarcinoma siempre cuando hay glándulas de por medio, ¿no? Se debe diferenciar del carcinoma mucoepidermoide, que tiene menor grado de malignidad, ¿no? Tenemos aquí el epidermoide, ¿no? Que es el más frecuente. Miren cómo hay cambios a nivel de la mucosa, especie de ulceraciones, ¿no? Como si fuese un desgarro. También hay palidez de la mucosa y edema, ¿no? Medio blanquecino. Aquí es la microfotografía del epidermoide, ¿no? Con acúmulo de células a ese nivel. Y dentro de los no epiteliales, les he mencionado los no epiteliales obviamente son menos frecuentes todavía, ¿no? Tenemos el leiomiosarcoma, que dentro de los menos frecuentes es el más frecuente, ¿no? Eh, Se produce en hombres generalmente sobre los 60 años, son lesiones polipoides. Ahí en la microscopía se ve pues las células fusocelulares y figuras bizarras, ¿no? Y gigantismo, ¿no? El pronóstico es bueno, el tratamiento es quirúrgico, complementado con la radioterapia. Se ve la barra, ¿no? O solamente ven la diapositiva, cuéntenme. Solo la diapositiva, doctor. Ah, ya, perfecto. Entonces, ya. Entonces, lo que hay que hacer el estudio, aquí se puede hacer el estudio varitado, ¿no?
con una poca cantidad o también con yodo. Se hace la valoración clínica, se ve mediante una tomografía de tórax y abdomen y una ecografía endoscópica. Ahora se está utilizando mucho la ecografía endoscópica para el diagnóstico de cáncer a nivel del esófago, del duodeno, del páncreas, por continuidad, y también del recto, ¿no? Entonces la endoscopía, la ecografía endoscópica es una herramienta que se suma a las que ya teníamos, ¿no? Entonces ayuda muchísimo, no solamente en el diagnóstico, sino en biopsiarlo, ¿no? Da el diagnóstico, da la extensión y puedes biopsiar de manera dirigida, pues, las lesiones, ¿no? Puedes encontrar una enfermedad avanzada con metástasis distantes y falla inminente cardiopulmonar, entonces ahí no hay más que hacer que solamente darle tratamiento con quimioterapia. Si la enfermedad es temprana, ¿no? Hay sospecha de tumor que no atraviesa la pared, o sea, no es transmural, eso lo podemos ver con la ecoendoscopía. Hay menos de 8 ganglios afectados o ambas cosas, ¿no? Entonces sí hay que hacer una resección curativa en bloque, es decir, hay que hacer sacar el esófago y parte del estómago también, ¿no? Si la enfermedad es avanzada, ¿no? Atraviesa la pared y hay metástasis múltiples a ganglios, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es nuevamente quimioterapia, pero esta vez radioterapia también preoperatoria. Si es que hay remisión y nos da la opción de hacer una cirugía, entonces pasa a hacer una cirugía complementaria, ¿no? Obviamente el pronóstico no es tan bueno como en el primer caso, en el segundo caso, ¿no? Si es que el paciente va y falla la cirugía o falla terapéutica, pues el paciente puede ir solamente a medidas paliativas, ¿no? En algunos casos quirúrgica paliativa no es tan recomendado. Puede hacerse una resección o disminuir el tumor con láser, ¿no? Si es que ya no hay otra opción de curación, ¿no? Ni remisión del tumor, entonces se puede poner una prótesis, un stent, ¿no? Para evitar pues, que el paciente esté con una obstrucción alta y no pueda recibir alimentos. Pero también se puede hacer un acceso enteral distal, ¿no? O inferior, ¿no? A nivel del estómago, una gastrostomía o una yeyunostomía de alimentación. Si hay metástasis a órganos distantes y no hay recurrencia local, puede complementarse con tratamiento con quimioterapia. ¿Ya? Ese es el esquema de manejo del cáncer esofágico. Y las cirugías, una vez si es que ha dado un resultado, pues si esto nos permite eh, hacer una reconstrucción, ¿no? Se hace una esofagectomía y luego de ello se hace una reconstrucción. La más frecuente es con ascenso gástrico, ¿no? El estómago se va cortando como una tijera, perdón, como una escalera, y finalmente se lleva a una anastomosis a nivel transmediastinal, ¿no? Esta anastomosis que es tras del mediastino, ustedes ven el corazón aquí, va en el espacio transmediastinal y por ahí se lleva y se hace un ascenso gástrico, todo bien vascularizado, y se hace una anastomosis pues del esófago con el estómago, ¿no? Ya trabajado para que pueda llegar hasta ahí. ¿Listo? A ver qué más. Y nada más. ¿Alguna pregunta? Descansamos un ratito y de ahí ya vemos, nos pasamos a estómago, ¿ya? A ver, de esófago, de cualquiera de las 3 primeras clases, ¿no? De diafragma, de esófago benigno, de hernias, divertículos y de cáncer esofágico. ¿Tienen alguna pregunta, no? ¿No? ¿Están ahí? Doctor, estas hernias diafragmáticas, entonces siempre va a ser el pasaje del estómago hacia el espacio torácico. Del contenido, sí. No, las hernias, a ver, las hernias por deslizamiento pasa el estómago, ¿no? La unión esófago-gástrico asciende. Pero las hernias paraesofágicas, incluyendo las de Podadec,
¿no? Parte del estómago, no la unión esófago-gástrica, parte del estómago eh, pasa hacia el tórax, ¿no? No necesariamente la unión esófago-gástrica. Esa es la diferencia. Ya. ¿Por ahí va tu pregunta o otra cosa más? ¿Alguna otra pregunta? No. Ay, doctor, yo tengo otra pregunta. Dime, Desde que Caroline. usted nos habló de cuando hay una hipertensión, ¿no? Abdominal, en el Ya. caso del esófago, que nos pueden hacer varices esofágicas. Usted nos dijo, ¿no? De un abordaje donde se conectaba entonces las venas suprahepáticas con la vena porta. Ujú. Pero usted nos habló que este sería un cambio transitorio. Este yo no entendí muy bien, así que lo hace por un momento y después regresa todo a normal, hace otra cirugía. Eso yo no entendí muy bien. Cuando Eh, vamos a hacer esta conexión, este shunt. ya, ok. Primero que no es hipertensión abdominal, es hipertensión portal. O sea, hay Sí. incremento de la presión en la vena porta, ¿no? Este incremento de la presión de la vena porta lleva pues a incremento de la presión de manera retrógrada de las venas hemorroidales, de las venas esplénicas y de las venas esofágicas. Entonces, esto causa unas varices, ¿no es cierto?, a ese nivel y puede llevar a sangrado. Entonces, lo que se hace mediante el STIPS, que es el shunt transyugular, ¿no? Porto sistémico, o sea, entre la vena porta y la circulación sistémica, que es la vena cava, se ingresa por la vena yugular, por el cuello, ¿no? Luego se va a progresar hacia el, el tronco brachioencefálico, ¿no? Va hacia la vena cava, ¿no? Cava superior, y va bajando, y luego, mediante procedimientos radiológicos, con fluoroscopía, van dirigiendo y hacen que ingresen hacia las venas suprahepáticas, ¿no? De manera retrógrada. Eh, Estando en las venas suprahepáticas, a través de unas guías, ¿no? Logran atravesar prácticamente la zona vascular, ¿no? Y llegar hacia la zona hepática vascular y llegar hacia la vena porta, también de manera retrógrada. Entonces, a ese nivel, ¿no? Ponen unas prótesis, ¿no? Expandibles, que son sí, unas prótesis, ¿no? Que son endovasculares. Y eso va a causar un shunt, una conexión del flujo esplácnico portal directamente hacia las suprahepáticas y luego a la vena cava eh, inferior, ¿no? Perdón, claro, la vena cava inferior, a la vena cava inferior. Entonces, y después llega al corazón y se distribuye. Esto es transitorio, ¿por qué? Porque lo que haces básicamente con los tips es disminuir la presión portal, hipertensión portal, pero no estás tratando la enfermedad de fondo. La enfermedad de fondo, básicamente, la hipertensión portal se da por un cambio estructural a nivel hepático, ¿no? Por una cirrosis hepática. Entonces, le quitas la función hepática, ¿no? Porque la vena porta, pues ya no va a drenar ni se va a distribuir, ¿no? A nivel del hígado, ¿no? Y pasar por las células de Kupffer y detoxificarse y después recogerse nuevamente, sino pasan directamente. Entonces, claro que la función de un cirrótico, la función hepática está bien deteriorada, pero la poca que podía tener ya no la tiene. Con esto le estoy diciendo por qué, si el paciente, por ejemplo, tiene una encefalopatía, ¿no? Producto de un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Por acumulación de sales amoniales, ¿no? De radicales de amonio,
y esto pues se limitaba en algo a nivel del hígado, ahora ya no lo va a hacer, porque va a pasar directamente a la circulación sistémica y por lo tanto los signos de intoxicación en este caso por amonio, por sales amoniales, va a ser pues mucho más severo, ¿no? Entonces, claro, cambiamos una cosa por otra, ¿no? Tratamos el- la afección aguda, ¿no? Porque obviamente cuando haces un shunt, ¿no? Vas a disminuir toda la circulación esplácnica, por lo tanto, el riesgo de sangrado a nivel de las varices, ¿no? La hipertensión portal y el incremento de la presión a nivel esplénico con el crecimiento del vaso todo congestionado y el sangrado hemorroidal, todo eso va a disminuir, ¿no? Porque esa circulación disminuye. Pero la parte metabólica va a estar alterada, ¿no? Entonces hay que tomar esa decisión a veces. Eso lo hacen los cirujanos, perdón, los radiólogos intervencionistas, ¿no? No lo hacemos nosotros. Pero esa Doctor, es una forma de entonces, poner. Dime. básicamente no se hace una anastomosis, sino se apertura la vía, por así Así es. decirlo. No, dentro del hígado se hace una conexión, Ah, ok, ¿no? ok. Prácticamente ustedes saben que en el hígado viene así de la porta y viene así, la recoge a nivel de la Claro. suprahepática, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Conectar estos dos. Hacen un shunt, Ok, ¿entiendes? ok. Más directo. Ok, ok. Exactamente, lo hacen directo, hacen el shunt, es un cortocircuito, ¿no? Ujú. Y ya esto de aquí, estas funciones de distribución, ¿no? Y después de recuperación ya no se da, todo se hace un pasaje, ¿no? Y de esa manera pues se disminuyen las presiones. Ok, Y doctor. eso es todo dentro del hígado, ¿no?